Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy me encuentro con la maestra Analí Núñez. Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la visita. No, a usted por recibirnos. Estamos en un lugar que mucha gente no ubica o que ubicaba porque era la biblioteca municipal. Ahora es el Centro Queretano de la Imagen, ¿verdad, maestra? Correcto. Uh-huh. Cuéntenos un poquito de usted, dónde nació, a qué se dedica, sus estudios. Claro que sí. Pues yo soy originaria de la Ciudad de México, pero como muchos queretanos he vivido aquí prácticamente toda mi vida. Mis primeros estudios los hice aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Bellas Artes. Estudié restauración. Me parece que era como restauración en pintura de caballete, una cosa así. Era una carrera técnica. Todavía en el campus Cerro de las Campanas. Y bueno, inmediatamente después me fui a estudiar a Guanajuato, estudié artes visuales con esta línea terminal en fotografía. Y bueno, estuve ahí trabajando en Guanajuato y alrededores, en San Miguel de Allende, en una zona arqueológica que se llama Cañada de la Virgen, que si no la conocen, vayan a conocerla porque es muy accesible y es muy hermosa. Guanajuato tiene, no recuerdo si 4 o 5 zonas arqueológicas que son importantes y están muy, muy bonitas. Maestra, quiero preguntarle algo. ¿Qué representa para usted esto? En términos personales representa pues toda mi vida, todo lo que sé de la vida, o gran parte de lo que sé de la vida en un objeto como este. Para mí la fotografía, me gusta mucho que me muestre la cámara porque con mi formación creo que sí significa esta parte técnica, pero en un sentido histórico. A mí me gusta plantearlo como este gran cambio de tuerca que tuvo la humanidad a partir del invento fotográfico. O sea, esta posibilidad de vernos, la posibilidad de ver al mundo, de conocerlo, la posibilidad de encontrarnos con el pasado, de guardar nuestras memorias, etcétera, ¿no? Hay este libro de Jeffrey Batchen que se llama Arder en Deseos y que habla justamente como de la historia de la fotografía en ese sentido, de cómo la humanidad, ¿no?, se congrega en un solo objetivo y en un pensamiento que es crear imágenes miméticas a partir de un objeto, del objeto fotográfico. Mire, la voy a aprender. Sí. Me gustaría que viera en el visor. Sí. Y que nos platicara, para usted, ¿qué representa ver una imagen en el visor? Porque ahora se usa mucho la pantalla, ¿no? Claro. Pero tener el visor ahí enfrente de usted, ¿qué representa? Pues, un fotógrafo, ¿qué ve ahí en el visor de una cámara? Creo que es todo el planteamiento de su persona. O sea, creo que también depende como de los géneros fotográficos, ¿no? Depende de sí mismo, de su bagaje. Es decir, puede ser un fotoperiodista que va tras de una mirada, un suceso, esta cosa muy coloquial de la que hablamos de capturar una imagen, ¿no? Capturar un momento hasta el crearlo, ¿no? A finales del siglo XX, esta creación de las imágenes. Y hoy en día, pues sí, definitivamente, no sé si la fotografía está en crisis, probablemente sí. La disciplina, ¿no? Tiene esta cosa como un poco convulsa, ¿no? Del celular, de estos nuevos dispositivos, y también no solamente es la forma, ¿no? La forma en la que nos aproximamos al objeto fotográfico. Yo hablo del objeto fotográfico porque es un poco lo que más entiendo, ¿no? Esta cosa que nacía aquí, que tenía un respaldo, un soporte, que se revelaba, que se imprimía, ¿no? Y ahora, bueno, desde el surgimiento de las imágenes digitales, cómo se ha tenido que replantear la propia disciplina, la fotografía, las imágenes, lo que son, ¿no? Antes se buscaba la verdad y ahora
no buscamos eso, buscamos justo otras alteridades, ¿no? Claro. Maestra, antes era difícil, bueno, en mis tiempos, cuando era joven, era difícil seguimos jóvenes. Bueno, usted 50 años más joven, era difícil conseguir una cámara. Sí. Ahora es más fácil. Por los créditos, las tarjetas, o porque sí. se ha comercializado y han bajado, sí. En relación, ¿no? El fotógrafo sigue teniendo la misma calidad. Y bueno, ahora hay que decirlo, hay cámaras digitales, sí. que ya no, como antes que usábamos las del rollo, ya eran las 14 o las 24 exposiciones. Ajá, y tenías que saber cuándo era el momento. Ahora puedes sacar cientos, miles. Infinidad, ¿no? Yo creo que en términos de calidad, como que habría que definir esto, ¿no? De la calidad. Yo incluso me voy un poco más atrás. Yo siempre que pienso en el objeto fotográfico, en los fotógrafos que sí la padecían, pienso, por ejemplo, en Espino Barros, ¿no? Este fotógrafo asentado en Monterrey, que hizo incluso toda una empresa de cámaras de estas de riel y fuelle, que eran muebles. A ver, ¿qué quiere? No, está bien. ¿Sí? Que eran muebles, ¿no? Y que esta gente loca iba al campo a tomar fotografías de eso con esos armatostes, ¿no? Claro. Y claro, o sea, eran placas que seguramente eran muy costosas, ¿no? Y si a mí me pregunta como restauradora, ese objeto fotográfico tenía una calidad espectacular. Claro. O sea, ver un daguerrotipo, por ejemplo, ¿no? Aún más atrás, con una mirilla, con un microscopio, es una calidad que no se puede comparar con lo que tenemos hoy en día, en términos matéricos, en términos de proporción incluso, ¿no? O sea, imaginemos que eran placas de cobre plateadas, sulfuradas, ¿no? O sea, era casi una joya, eso, eran pedacitos de joyas, ¿no? Y hoy en día no tenemos eso, pero creo que los fotógrafos, o sea, creo que la disciplina sí se ha democratizado como para que entendamos un poco más cómo funciona una cámara, ¿no? Cómo aproximarnos a ella, pero más aún, cómo funciona la imagen en términos de un lenguaje, de una comunicación. Creo que se ha complejizado muchísimo y en ese sentido, pues hemos ganado. ¿Todavía conserva su primer cámara? Sí. ¿Sí? ¿Qué cámara es? Es una Nikon FM10. Bueno. Truena y todo, pero bueno, y de hecho antes, bueno, yo aprendí a tomar cámaras con la de mi madre, que ella compró cuando yo nací, para hacer este álbum fotográfico de la niña, ¿no? Que nació, y era una Pentax Camille, que también son icónicas, ¿no? Y la guardo con mucho cariño, y pues bueno, ella prácticamente me la dio cuando yo empecé a estudiar justamente restauración, porque había necesidad de aprender fotografía también en la carrera. Nos dio clases Arturo Pérez y Pérez. Entonces, pues esa era la cámara que yo me llevaba a la escuela, y ya después pues me di cuenta de que había necesidad de hacer otras cosas y tuve que comprar otras varias, ¿no? Claro. ¿Qué relación hay entre su vida, es una cámara, y este lugar en donde nos encontramos? Pues este lugar para mí representa un proyecto sí de vida. Yo hice como una travesía, digamos, en ir aprendiendo, creo yo, más que otra cosa, aprendiendo a partir de los diferentes trabajos que tuve, que realizaba, que ejecutaba. La restauración es una carrera como muy noble en ese sentido, porque es muy amplia. Yo no salí de restauración sabiendo conservación de fotografía, sino que tuve que aprender de diferentes maneras, incluso aprendiendo fotografía, ¿no? Aprendiendo a hacer colodiones, aprendiendo a hacer daguerrotipos, carbones, o sea, aprendiendo a hacer eso para entender un poco la materia a la que me estaba enfrentando, ¿no? Y eso era como una cosa como muy gustosa para mí. Siempre me ha gustado aprender, me gusta, pero definitivamente creo que el proyecto que se me presentó, porque así fue,
incluso antes de que abriera el Centro Queretano de la Imagen, comenzar a vislumbrar la posibilidad que tenía, ¿no? ¿Cuándo nace aquí el centro? Porque recordemos, antes era una biblioteca, ¿verdad? Así es, era una biblioteca y como en el Inter fue una oficina de CJV. Entonces aún más que nos perdemos en ese tiempo, pero pues es que fue muy icónica la biblioteca, ¿no? Yo también estudiaba aquí, me pasaba tardes aquí y yo creo que muchos queretanos así lo hacíamos, ¿no? Nace en marzo de 2015, aunque el proyecto estuvo gestado desde hace de un tiempo atrás, digamos, ¿no? La promotora principal en términos académicos del centro pues es la doctora Guadalupe Zárate Miguel. Ella es historiadora y bueno, ha tenido como esta intención y esta propuesta muy interesante de hacer un lugar en donde pudiéramos resguardar la memoria del Estado. Claro. Mucha gente no lo conoce. ¿Qué puede encontrar aquí en el Centro Queretano de la Imagen? Pues mira, desde el principio buscamos ser un lugar que hable de fotografía. La fotografía también es esta cosa como muy diversa, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones, no sé, epistemológicas, ¿no? De las cuales podemos abrevar acerca de lo técnico o de la imagen fotográfica, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido talleres, siempre hemos tenido exposiciones. Tenemos una galería pequeñita, pero es muy linda, que hemos tratado de ir mejorando con el paso de los años. Y yo que lo he visto como crecer, digamos, espero que eso sea, que sea un crecimiento, pues cada vez nos acercan propuestas como más cerradas, no quiero decir más interesantes, pero sí más cerradas en el sentido de que pues ya son propuestas que llegan como muy hechas, con el curador, con textos, ya con propuestas muy específicas, ¿no? Y bueno, creo que definitivamente la parte pues fundamental o digamos el corazón del Centro Queretano de la Imagen es esta conformación de acervos, ¿no? Ha sido como un poco complicado. Creo que cuando empezamos no sabíamos del todo cómo funcionaba en términos jurídicos ser una sede. En aquel momento todavía era el Instituto Queretano de la Cultura, una cosa así. Y después pasamos a ser una secretaría. Y creo que todas estas cosas, como entre jurídicas, administrativas, pues complejizan las cosas, pero también las van asentando de una forma como más específica, o sea, les dan un peso específico más puntual, ¿no? Y bueno, ha sido un aprendizaje para usted. Todo, o sea, todo desde el día 1 ha sido cómo gestar esto, cómo aprender, cómo levantar y cómo establecer una institución. Creo que pues sí, es un trabajo arduo, pero no es un trabajo que se va haciendo como en el día a día. O sea, nuestra intención no es tener talleres y que pasen, tener exposiciones y que pasen, tener acervos. O sea, es un trabajo que queremos que se vaya asentando, que necesita mucho trabajo. O sea, nuestra primera intención de donación llegó, me parece que en 2017, una cosa así. Y a partir de ahí fue una serie de cuestiones, ¿no? Que hubo que ir trabajando, desde inventariar, catalogar, limpiar, digitalizar, etcétera, todo eso que hay que hacer, toda vez que somos muy pocos. O sea, ahorita en el centro somos 3 personas. Yo entré como restauradora y precisamente a mí me correspondía como ir determinando todas estas cosas que se tenían que hacer, ¿no? Y protocolizar y estas cosas, ¿no? Entonces, ese es como el corazón del Centro Queretano de la Imagen. Me gustaría que nos hablara un poco más sobre los talleres, porque no sé si para que la gente sepa, ¿no? Claro. No son exclusivamente talleres o de fotografía, sino se habla de algo más integral y complejo, ¿no? Sí. Que sería algo así, yo lo entiendo como la historia de la imagen y muchas cosas relacionadas. Sí. Porque podemos hablar de talleres y la gente piensa que no le van a enseñar a fotografiar. A hacer fotos, sí. Pues como tú bien dices, o sea, creo que la fotografía ya se ha democratizado. Además,
nuestra intención no es necesariamente enseñarle a las personas a tomar fotografías, Claro. en varios sentidos. El primero es que hay lugares, y hay muchos, en donde la gente puede ir Claro. a aprender a tomar fotos, a usar su cámara. Lo hacemos eventualmente como una especie de como de función pública, ¿no? O sea, de decir, bueno, claro, tenemos eso porque pues exactamente, es parte. es parte de, ¿no? Pero sí, definitivamente nuestra dirección siempre va más como en otros sentidos, y no necesariamente talleres, nada más, sino charlas, presentaciones de libros, clínicas, laboratorios y bueno, sí, talleres. Este año, por ejemplo, como para ya no irme mucho hacia atrás, sino como un poco el planteamiento que tenemos, por ejemplo, para este 2024, pues lo que hicimos fue hacer una serie de charlas en torno a la fotografía, desde filosofía y fotografía. Por ejemplo, en noviembre, la muerte, la fotografía, el más allá de la fotografía se llama, las infancias, es decir, como esta cosa como temática, ¿no? A la cual nos podemos ir aproximando desde diferentes lugares, ¿no? Epistemológicos. Esa es como una parte, ¿no? Charlas. Y luego clínicas. Nos interesa mucho que la gente conozca el objeto fotográfico, que creo que es algo que hemos ido perdiendo, ¿no? Sobre todo los jóvenes muchas veces no saben qué es un objeto fotográfico. Piensan que la fotografía es esta cosa que se toma con el celular. Exacto. Y se diluye completamente la intención de lo fotográfico que hubo en un momento dado. Entonces tenemos clínicas como para entender la luz, para entender el fenómeno de lo fotográfico, ¿no? Desde fotografía estenopeica, cianotipia, lumen print, antotipias y clorotipias. Y este año vamos a integrar uno que se llama mort dansage, que ya es más como de especialización, no es tanto como para el público en general, porque bueno, ya implica que las personas que atiendan sepan un poco del laboratorio blanco y negro, plata, ¿no? Eso es como otro nivel. Otro nivel que tenemos es una especie de curaduría que hacemos con el programa PIX, que es del Sistema Nacional de Fototecas, iba a decir, ¿no? El Sistema Nacional de Creadores, del FONCA, y bueno, con los fotógrafos que conocemos y que identificamos sus procesos creativos, eso es como una especie como de know-how, ¿no? De aprender a hacer producción, ¿no? Creaciones y esto. Entonces, más allá de querer como dirigir específicamente a los autores o a los artistas o a la gente que esté interesada en hacer fotografía, a cómo desarrollarse, es un poco de ir a ver cómo esa persona trabaja, ¿no? Entonces, son entre talleres, clínicas y en un momento dado podrían ser laboratorios, ¿no? Maestra, le voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Bueno, para mí sería difícil. Contestaré cualquier cosa. Si un chavo viene y le pregunta a usted en forma personal, ¿qué cámara me compraría usted? ¿Cuál sería, desde su experiencia, qué le diría a este chavo? Que tiene, pues, tal vez la iniciativa de dedicarse a la fotografía o de estudiar fotografía. Sí, pues sí es una pregunta difícil, precisamente porque no sabría qué contestar sin antes como entender cuál es la intención, ¿no? A lo mejor es una deformación profesional, primero hacer un diagnóstico. Claro. Y después tratar de hacer una interpretación de eso para atenderlo, ¿no? Porque lo más fácil sería preguntarle al joven, ¿no? ¿Cuál es tu presupuesto? Exactamente. Eso sería lo más fácil. Exactamente. Pero hay mucha variedad, muchas marcas, como usted decía, ¿a qué se va a dedicar? Exactamente, o sea, podría ser, no sé, que le interese ser instantánea. Es decir, que claro, es carísimo, por cierto, tener una cámara instantánea y comprar cartuchos de 500 pesos cada vez con 10 tomas, ¿no? Claro. Y regarla 30 veces, no sé. Pero sí, creo que tendría que ver como con la intención que tenga, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un fotógrafo de servicio y querer tener, o sea, una carrera en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitas una cámara
más rápida, con un lente más luminoso, que te permita como atender condiciones de luz pues más adversas, ¿no? O a lo mejor quieres hacer, no sé, artes escénicas, ¿no? Y entonces necesitas otro tipo de equipo. A lo mejor quieres ser un fotógrafo como mucho más experimental, artístico y no sé qué, y te interesa como a mí el asunto del objeto fotográfico, pues entonces cómprate una reflex viejita, la que sea, que funcione muy bien, que te aguante el trote, y cómprate unas 3, ¿no? Para que tengas, ¿no? Porque son más asequibles. No sé, si vas empezando, tienes poco dinero, quieres aprender lo fotográfico, pues cómprate una buena cámara reflex digital que ya esté muy devaluada, ¿no? Pero que funcione estupendamente. Una, no sé, Mark, ¿no? No sé, qué sé yo, sí, no sé. Y una computadora, porque bueno, eso va a ser importante, ¿no? Es decir, sí, tendría que como que preguntarle eso, ¿no? Y creo que en eso radica como la riqueza también de lo fotográfico, ¿no? Que se pueden hacer un montón de cosas. O sea, el fotoperiodismo, por ejemplo, creo que remonta muy bien, a pesar de que muchos medios ya piden como compran fotos de media, ¿no? O piden a los reporteros fotos con celular. Creo que ha remontado en un sentido como muy hermoso, así con todo lo que implica decir hermoso, la visión del fotoperiodismo, ¿no? Como para un poco desmarcar. Creo que la fotografía ha tenido que desmarcarse un poco de estas otras cosas siempre, ¿no? Desde que surge y los pintores dicen, ay, pues ahora qué vamos a hacer. Y entonces la pintura tiene que hacer como ciertas cosas, ¿no? Para desmarcarse de eso. Ahora la fotografía tiene que desmarcarse de nuevo de sí misma, ¿no? Y hablando de ese punto, ¿a usted le gustan las fotos impresas? Me encantan. O sea, yo sí sé que ahora sí que imprimir es fundamental, o sea, sobre todo ahora en la era digital, lo digital no tiene honor. Le pregunto esto porque no sé si sea un fenómeno de lo digital, que ahora la gente no quiere imprimir sus fotos, prefieren tenerlas en su celular o en una memoria o en la computadora. Pueden tener miles de fotos, pero impresas casi no les gusta ya a la gente. Pues justo, o sea, hay como muchos eslogans, ¿no? Desde Fuji te dicen, hasta... mándamela por WhatsApp. Sí. Ya con eso se... Y es interesante porque cuando imprimimos una cámara del celular, perdón, una fotografía del celular y la vemos impresa, vemos la pobreza que puede tener, por ejemplo, ¿no? Y es ahí palpable, no antes, ¿no? Entonces ya nos interesa entonces decir, como que sí necesito una cámara, entonces, ¿no? Otro tipo de cosas técnicas, ¿no? Otro tipo de aproximación incluso. Sí, o sea, y te decía, por ejemplo, de estos eslogans como de, si no está impresa, no es fotografía. Y yo eso creo. O sea, no sé si está en lo cierto, en lo incorrecto, podríamos polemizar al respecto. Pero para mí el objeto fotográfico es esta cosa que se termina y que tiene un propósito y que está depositada en algún lugar. No necesariamente impresa como para tenerla en la casa, no necesariamente. O sea, hay como muchos dispositivos. Puede ser que esté expuesta, puede ser que esté en un libro, puede ser que esté en un álbum, puede ser que estén, ¿no? Antes traíamos en la cartera las personas amadas y eso tenía un sentido, tenía un uso. Tenía un uso, ¿no? Y ahora pues el uso es, no lo sé, tenerlo ahí en el celular hasta que se descompone o se desactualiza y perdemos todo eso. Creo que sí va a haber como un hueco histórico. Es preocupante, digo entre comillas, en el sentido de que las fotos los fotógrafos siguen haciendo fotografías que se imprimen, que se distribuyen, que se guardan muy bien. Es también un paradigma nuevo, ¿no? De la conservación, por ejemplo, para mí como que me dedico a eso, es un paradigma de cómo vamos a resguardar todo ese material digital. Muchas veces sí la intención es como, imprímelo, por favor. Y además imprímelo en unas ciertas características para que tenga como pues cierta estabilidad material, ¿no? Realmente, bueno, a mí también me gustan las fotos impresas, me impactan, en pocas palabras. Es que
ver el rostro, ver una fotografía de un paisaje y ver sus matices ¿cómo se llama? Te impacta. Hoy en día, como usted decía, pues hay documentos y fotografías que se digitalizan y se guardan y se conservan, ¿no? Porque esa es otra, otra, ¿cómo se llama? Otra parte. Pero, ¿quién determina si una foto está bien hecha? Bueno, una determinación muy práctica era lo técnico, ¿no? O sea, como decir, no sé, Ansel Adams tendría sus formas de determinar, ¿no? Que estuviera bien expuesta, que estuviera correctamente expuesta, no bien expuesta según él, ¿no? Sino una correcta exposición, es decir, que se aproximara a esta mímesis de lo que se veía, quizá, con todos sus detalles y tal, que estuviera bien compuesta, o sea, es decir, que tuviera cierto equilibrio visual, ¿no? De lo cual hay muchísima bibliografía, ¿no? Y que es básicamente eso, ¿no? Pero creo que esta cosa de una buena fotografía pues implica muchísimas otras cosas, sobre todo porque nos hemos aproximado a la fotografía desde muchos lugares, ¿no? Y entonces para mí, si tú me preguntas cuál es la fotografía que a mí, que más valor me representa, pues es la que tengo de mi abuela cuando ella cumplió 21 años, ¿no? Esa es la fotografía que yo rescataría de una inundación, que yo entraría a mi casa, ¿no? Por ella, en un incendio, en un no sé qué, ¿no? Esa es, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, o sea, técnicamente esas fotografías eran preciosas, o sea, estaban súper bien resueltas, ¿no? No sé si las de ahora estén tan bien resueltas, ¿no? O sea, ayer justo fui a la farmacia de Guadalajara, que era lo único que estaba abierto, y estaba un chico que seguramente quería una foto para un currículum, qué sé yo, ¿no? Y bueno, ahí se la iban a hacer, y es interesante porque pues cambian los usos, ¿no? Pero definitivamente esa foto es muy probable que no tuviera la calidad con la que nosotros estábamos acostumbrados en aquel momento, ¿no? Claro, sí, van cambiando, ¿no? Sí. Y entonces, pues una buena fotografía es muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. No sé, pienso en Antoine de Ágata, que hace fotos horrorosas, ¿no? Mal expuestas, movidas, pero que tienen esta cosa vertiginosa de la comunicación, de lo que él quiere decir, y que además va muy en sintonía con su propia forma de vida, por ejemplo, ¿no? Que no es mi fotógrafo favorito, pero es un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Ha llorado ante una fotografía? Creo que las fotografías son súper poderosas, por supuesto. Creo que nos remiten siempre a la nostalgia, a la memoria, ¿no? Nos permiten situarnos, ¿no? Justo ahora te decía cuál es la fotografía que tiene más valor para mí. Es esa, pero ni siquiera teníamos que atender tanto a la memoria a largo plazo como para conmovernos, ¿no? Con una imagen. Y no sé, yo te decía, tengo un hijo de 2 años y medio, y si yo veo una foto de él de un mes, pues me conmueve, ¿no? Y ese es el poder de las imágenes, ¿no? Y por supuesto, todas las imágenes que son potentes, creo que son potentes porque remiten a nuestra memoria, ¿no? En lo social, en lo político, incluso hay un libro interesantísimo que lanzó La Jornada, que son 50 años de fotografías. Es interesantísimo porque ves estos políticos, ves al subcomandante, ¿no? Esta cosa que es, claro, esa es mi vida. Claro, esa es mi vida, eso yo lo vi, lo viví, lo palpé y sé a qué huele eso. Y ahorita que usted me decía de la foto de su abuela, sí. Se me vino luego a la mente, mi abuela guardó para mí una foto de cuando mis papás se casaron. Sí. La tenía abajo de otra. Sí. Y ya cuando antes de morir me la quitó y me la dio. Wow. Y yo ahorita que me decía, me estaba preguntando, yo no podría sacar esa fotografía. Aunque me imagino que fue en un estudio, pero los felices que se veían mis padres, eso es algo que a veces es difícil dejar en una imagen. Claro.
Sí, o sea, justo, ¿no? Hay potencias y hay momentos, ¿no? Que no es posible como identificar en otros objetos, en otras cosas o en otros dispositivos, ¿no? Bien dicen, ¿no? Que las fotografías son dispositivos que nos permiten hablar, que nos permiten ver, y creo que es eso, o sea, hablan de nosotros mismos todo el tiempo. Claro. Y bueno, no sé, si tus padres fueron felices toda su vida estando juntos o justo no, claro. Pues ahí está la potencia vital, ¿no? De la imagen. Maestra, antes de concluir, ¿qué es para usted qué es la fotografía de calle? ¿Tiene algún sentido? Porque le pregunto esto porque hoy se usa mucho, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo. La facilidad de traer una cámara no tan pesada, flexible, de bajo costo, y poder ir a la calle, fotografiar paisajes, monumentos, iglesias, personas, gente caminando, tal vez alguna gente vendiendo ahí en la banqueta, imágenes urbanas. ¿Qué representa eso para usted como profesional? Sí, yo te comentaba hace un momento que yo he aprendido a valorar todos los géneros de la fotografía, más allá del gusto personal, digamos. O sea, a mí me gusta otro tipo de fotografía, así que yo la disfrute o la busque. Creo que me gusta otro tipo de fotografía, pero justo, por ejemplo, en los acervos que hemos rescatado, tenido, hay mucha fotografía que no es fotografía de calle porque ese es un género como muy específico, pero sí estas cosas como de vida cotidiana, claro. Que como más o menos, digamos, bien resueltas en términos fotográficos, más o menos bellas, más o menos interesantes visualmente, siempre son interesantes para la historiografía, claro. ¿No? Para lo que somos, para lo que fuimos. Y te digo, no necesitamos ni siquiera irnos a 100 años atrás. Vivimos en una ciudad, por ejemplo, que ha cambiado muchísimo en los últimos, ¿qué te gusta? 20, 30 años. Y también nuestra vida no es tan larga como para decir, ay, sí, me acuerdo de esto, ¿no? De hace tantos años. Yo, justo estamos ahorita en el fin de año, cumplí 40 años este año, que acaba de terminar, y entonces claro que todo lo que es nostálgico para mí tiene apenas 20 años, ¿no? Entonces no necesitamos irnos muy atrás como para decir, wow, esto cambió muchísimo, esto ya no va a volver a ser, ¿no? Esto ha sido, dice el librito de Hugo Lambert, ¿no? Esto ha sido como en nuestra vida o como en esta pulsión de muerte, ¿no? Que tenemos en la humanidad, sí, como humanos, ¿no? Como seres humanos. Y creo que entendemos la fotografía como a partir de ahí. O sea, sí cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, que los jóvenes comprendan que, no sé, que sus bisabuelos no habían visto a sus abuelos en una fotografía, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros sí podemos. Que no estaban tan al alcance de nuestras manos, que la gente no conocía el mundo más que de habladas. Claro, exactamente. ¿No? De los dichos. Sí, un elefante. Ok, tú dices, ¿no? Y bueno, ya después, no sé, en otros contextos, ¿no? U otras cosas más extrañas. Pero nosotros conocemos la luna, conocemos la Tierra desde el universo. Entonces, claro, toda la fotografía, desde mi punto de vista, tiene una valía, porque sí aún creo que son estos registros de nuestra pulsión vital. Claro. Creo que es eso. Fíjese, yo llegué a la fotografía no buscándola. Ahora sí que... Yo también. Mi intención... desde hace muchos años mi intención eran los videos. Ajá. Entonces yo quería comprar una cámara de video. Sí. Entonces, pues, te imaginas la cámara esa chiquita, o que, bueno, yo usé una todavía de
de VHS, Ujú. de esas un poco Sí, grandecitas. sí, sí. Y pues uno ya dice, bueno, pues una cámara de video que ya le puedes meter las últimas que vieran de disco pequeño. De disquitos, sí. Y ahora pues ya las memorias, ¿no? Dije, bueno, pues voy a buscar una para mis entrevistas. Sí. Y descubro en esa búsqueda que las cámaras fotográficas, las nuevas, tienen video. Sí. Y buscando descubro que hay unas que no tienen audio y otras que sí. Ujú. Y entonces, bueno, me lleva, ¿no? Entonces conseguí una cámara que haga las dos funciones, Claro. el video y la fotografía. Y eso me dio una cercanía a mirar por el visor, ¿no? Y al buscar los rostros de las personas. Ujú. Y eso me llevó porque recuerdo que cuando iba a la casa de mi otra abuela, tenía un álbum, eran dos álbumes grandotes. Siempre cada 8 días me enseñaba las mismas fotos, las mismas palabras, y me decía, mira, cuando tu mamá se casó. ¿Y te acuerdas de todo? Ajá, sí, me acuerdo de todo. Y ahora cuando saco fotografías, pienso en eso, que se van a quedar como un registro de lo que tú me hablabas, ¿no? Y qué valioso es para uno, ¿no? Pues sí, yo creo que o sea, claro, nuestra vida es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y entonces el recuento de esto, de cómo llegamos y cómo fuimos y cómo han sido nuestros antepasados, pues creo que es como, lo valoramos siempre. Lo malo es que no comprendemos del todo que la fotografía es eso, tiene esa potencialidad de ser ese registro, ¿no? ¿Usted cómo llegó a la fotografía? Yo quería ser escultora. Miguel Ángel Querétaro. Ya sé, sí. Era como más una onda más japonesa. Más y yo quería. No, yo, mira, estudié restauración y no me gustaba nada la fotografía. Decía, qué horror, o sea, tomaba la materia porque, bueno, pues había que hacer el registro de las obras y me pareció interesante, pero hasta ahí. Y cuando yo estudié arte, o sea, siempre he tenido como esa inclinación a las artes. Yo pintaba desde, no sé, los 8 años, una cosa así, o antes, no lo sé. Pero ya no lo hago y es una pena, pero bueno. Es una pena, la verdad, sí. La verdad es que más allá del talento, pues creo que me querían tener un poco quieta, concentrada en algo. Por favor. Y bueno, o sea, tomaba clases y tal y cual, y estudié en CEDART, y como que me interesaba muchísimo, ¿no? Todo el rollo de las artes plásticas, siempre la experimentación, un montón. Y realmente me gusta todo, o sea, es una cosa que yo tendría que haber vivido por lo menos unas 4 vidas, como para más o menos poder hacer todo lo que hubiera querido. Pero cuando yo entré a artes visuales, más bien a artes, yo quería estudiar escultura. Y tuve un maestro espectacular, él estudió en Italia, en Carrara, y ya ahí fue como, ay, híjole, esto está muy difícil. O sea, no me digas que tengo que cargar ese pedazote de piedra y el rotomartillo, y eso ya se me hizo así como demasiado. Y me empezó a interesar la fotografía, pero más que por las imágenes, por las lecturas. Me gustaba muchísimo lo que había para leer de fotografía, y creo que por ahí me metieron, ¿no? O sea, dije, claro, o sea, se puede hacer fotografía desde otro lugar, desde otro punto de vista, y justo en ese sentido, a mí me gusta la fotografía no nada más a través de los fotógrafos, me gusta la fotografía a través de los investigadores, de los curadores. Maestra, ¿se puede vivir de la fotografía sin tocar estos asuntos de la fotografía social? Que las bodas, que los bautismos, que las primeras comuniones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que en general, a lo mejor voy a hacer como dicen ahora, una opinión impopular. Yo creo que sí se puede, pero creo que el ámbito del arte, siempre o casi siempre, con sus honrosísimas excepciones, tiene un dejo de privilegio, ¿no? Creo que hay que tener cosas resueltas
Claro. ¿no? Para no tener que decir, tengo que pagar la renta, tengo que comer, tengo que comprarme unos pero zapatos. Mira, también eso te puede impulsar por supuesto. a crear algo con tu cámara. Por supuesto. Por eso digo que creo que sí se puede. Creo que la verdad es que lo que sucede muchas veces es que los autores, los que buscan ser autores y no nada más fotógrafos, sí generan un apetito muy grande, ¿no? Y una intención también muy, muy grande, ¿no? Con lo que quieren hacer y decir. Pero sí creo que hay una cosa como de privilegio. Y si no, se le sufre mucho, pero sí se puede. Sí se puede. Sí, yo creo que sí se puede. Y es complicado porque se tiene que volcar demasiado, ¿no? Claro. Muchas veces partir el tiempo y muchas veces sí hacer la boda para pagar la renta. Exacto. Sí. ¿Es cara la fotografía? Sí. Sí es caro. Ya ahora todo es caro, ¿no? No sé. Ahora ya todo está muy, muy caro en realidad, pero creo que sí, la fotografía sigue siendo una cosa que no es de primera necesidad, por supuesto, pero que también es curioso porque la gente últimamente busca muchísimo tener... Hay una cosa simpática, ¿no? Como en estos fenómenos de tener un celular y poder sacar la foto de, no sé, ahora que acabamos de pasar estas fechas, ¿no? Con Santa Claus, ¡pum!, la tomo. Pero la gente todavía sigue buscando que le tomen la foto, imprimirla y pagar por eso. Y creo que no es algo económico. Y se hace, ¿no? Y se hace. Sí, pero sí es cara. Sí, o sea, tener un buen equipo... tener un equipo de iluminación, tener una computadora para editar, tener programas para editar, ese es otro rollo, ¿no? Tener un lugar en donde poder atender a la gente, por ejemplo, ¿no? O no estar en un estudio y tener que salir, bueno, implica movilidad, etcétera, ¿no? Sí, creo que sí es una cosa cara. Maestra, antes de terminar, porque podemos seguir platicando de fotografía muchísimo. Sí. ¿Por qué no invitas a la gente a venir aquí al Centro Queretano de la Imagen y nos dices qué cursos pudiera tomar ellos? Claro. ¿Y para quién es estos cursos? Sí, mira, este año tenemos, ya te contaba yo como los diferentes niveles, no son niveles, pero bueno, aproximaciones que podrían tener. Pueden venir a las charlas, todas las charlas son gratuitas, son mes a mes, o sea, tenemos una cada mes. Tenemos un par de cosas también nuevas, digamos, entre comillas, que empezamos a trabajar el año pasado, que es a la atención al público infantil y la atención a adultos mayores. Tenemos, por ejemplo, la invitación pues muy concreta y también como muy interesante que va más allá, por ejemplo, justo de aprender a tomar una foto y tal y cual. Es, por ejemplo, el Club de Fotografía de Adultos Mayores, se llama Hacedores de Memoria, justamente. Qué bonito. Es para gente de 60 años o más. Y precisamente no es un taller para que aprendan a usar su cámara, sino para que traigan su material, su acervo. Tenemos fotógrafos, o sea, gente que tiene un acervo como un poco más amplio, más allá de las fotos familiares, pero sí tenemos gente que ha sido heredera de este material. Y es muy interesante, porque además esa generación es la generación que heredó por primera vez un álbum familiar. Y es la generación que va a heredar ese álbum familiar y que no necesariamente va a heredar un álbum familiar contemporáneo. Bueno, es que mira, hablando de eso, somos una generación en donde pudimos tener las fotos. Exactamente. Y eso ya se acabó. Entonces, ese periodo, esa población por eso es muy interesante, ¿no? Porque comprenden muy bien la valía de lo que tienen y lo que nos es interesante de mostrarles es que precisamente cómo la pueden guardar, cómo la pueden resguardar, cómo pueden hacer una especie de catalogación, ¿no? Porque muchas veces resulta que esos objetos se pierden o se desvaloran porque no sabemos quiénes son. O sea, se muere la persona, ¿no? El adulto mayor ya muy viejito, o sea, y
se encuentran con el álbum y dicen, pues quién sabe quién será esta señora, yo ni la conozco, bye. Pero si ellos aprenden este valor y empiezan a escribir acerca de esto, sobre todo eso, ¿no? Y resguardarlo adecuadamente, creo que pudiéramos no perderlo del todo, ¿no? Porque sigue sucediendo que encontramos en la basura cajas de fotografías, álbumes, y que por mucho que rescatemos, si no tenemos esa información de primera mano, pues no lo tenemos todo, ¿no? No lo tenemos todo. Entonces, por ejemplo, este club sesiona todos los viernes del Señor, de 10 a 12, y pueden acercarse sin ningún problema. No tienen que saber de fotografía, lo único que tienen que saber es venir a contar sus propias recuerdos, etcétera, ¿no? Y lo vamos vinculando con otro tipo de disciplinas, de acciones y tal y cual. Pero también tienes los cursos tradicionales, ¿no? Sí. Fotografía de iniciación. Tenemos cursos, esos son más esporádicos. Antes los teníamos como más de cajón, pero tenemos manejo de cámara, que es fotografía básica. Tenemos como de composición y una aproximación un poco más estética. Y tenemos el de laboratorio fotográfico, que es para que aprendan a revelar e imprimir. Si tienen una cámara reflex, por ejemplo, y no saben ni qué onda, pues pueden venir a ¿El manejo de los softwares? El manejo de los softwares, fíjate que justo cambiamos como de personal el año pasado y ya no lo tenemos tan fresco, pero sí lo vamos a retomar porque creo que sí es interesante e importante. El año pasado también iniciamos uno que a mí me pareció como muy pertinente, que es manejo de flash. Muy importante. Es muy importante porque es una herramienta que muchas veces no es tan asequible de aprender, ¿no? Como una cámara. Y sí saca de muchos problemas y es muy importante aprender. Y entonces, estas como herramientas como que sueltas, ya después van conformando un todo, pues eso es lo que procuramos hacer con la parte docente. ¿En dónde se encuentra aquí el Centro de las Artes y si tienes alguna red social? Claro que sí, el Centro Queretano de la Imagen está en Juárez 66, entre Arteaga y Zaragoza. Es la Casa de los Leones, más conocida como la Casa de los Leones, donde antes era la biblioteca municipal, que seguramente además todos vienen y dicen, ay, claro, yo me acuerdo, yo estaba aquí. Claro, y por supuesto, y son muy bienvenidos. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook como Centro Queretano de la Imagen. Es un logotipo CMYE, que es como la portada de la casa con el relojito. Tenemos Instagram, también Centro Queretano de la Imagen, y tenemos un canal de YouTube que estuvimos muy activos en pandemia y que vamos a retomar también este año. Pero los videos que están la verdad muy buenos. Es una serie como de 40 videos de fotógrafas, precisamente. Y otra serie que también fue interesante, que se llama Periferias de la Imagen. Es más corta, pero es justamente con investigadores, restauradores, historiadores, ya dije, este tipo de gente que está como alrededor de lo fotográfico. Pues acérquense. Además, la galería, como dijo la maestra, que está pequeña, pero es extraordinaria, es muy acogedora. Y el edificio es muy bonito, ¿no? Sí, vengan. Y estos espacios tan agradables. Sí, se puede estar, la verdad, muy, muy a gusto. Nosotros estamos de martes a domingo abiertos de 10 a 5 de la tarde. Salvo cuando tenemos algunas otras actividades como pues las propias inauguraciones o estas cosas. Siempre hay exposición temporal. Hoy en día tenemos, ya estaremos habilitando este espacio justo como al aire libre con exposiciones y no nada más la galería principal. Y siempre hay exposiciones. Tratamos de no colgarnos mucho en los montajes, para que puedan, siempre que esté abierto, tener una exposición que visitar. Gracias, maestra Nalín. Muchas gracias a ti. Le agradezco el tiempo y el que nos abra las puertas de aquí del Centro Queretano de la Imagen. Claro que sí, pues con muchísimo gusto. Y bueno, que sepan que el fortalecimiento de las instituciones pues lo hace el público. Claro. La gente que nos exige, que nos pregunta, que trae su material, pues a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Esto es Contando el Cuento.